No sabía que algo tan simple podía tener tanto poder. Me pasé la vida buscando respuestas complicadas, técnicas avanzadas, soluciones milagrosas, y al final, lo que realmente movió mi alma fue una frase, una sola frase, repetida en silencio, con el corazón abierto, justo antes de dormir. Hubo noches en que ni siquiera creía en lo que estaba diciendo, pero algo dentro de mí insistía en continuar. Era como si mi alma, cansada de esperar, decidiera tomar el timón y empezar a guiarme sin pedir permiso. No fue mágico, fue humano, real, lleno de dudas, de tropiezos, de lágrimas silenciosas. Lo que nadie dice es que el verdadero cambio no comienza cuando el mundo responde, sino cuando tú cambias la forma de hablarte antes de cerrar los ojos. Esa es la grieta por donde entra la luz. Y esa frase era la llave, no para abrir algo afuera, sino para entrar en mí. Vivimos dormidos en pensamientos de miedo, escasez y autoabandono. Pero cuando repites algo que vibra con tu alma, algo empieza a romperse o a unirse. No lo sé. Solo sé que después de 7 noches, no era la misma persona que había empezado este experimento. Y no se trata de repetir palabras vacías. Se trata de decirlas como si cada sílaba pudiera reconstruirte por dentro, de hablarte como alguien que ya se perdonó, como alguien que eligió confiar, como alguien que por fin decidió volver a casa. Lo que vas a escuchar aquí no es un ritual, es una reconciliación, un pacto silencioso contigo mismo. Y si tu alma lo siente, si una parte de ti resuena con estas palabras, entonces quédate con el corazón abierto, porque algo está a punto de cambiar. La primera noche me sentía torpe, me acosté repitiendo esa frase, casi como quien repite algo por obligación, sin saber si tenía sentido. No sentía magia, ni energía, ni cambio. Solo estaba yo, mi respiración algo agitada, y una cama silenciosa llena de dudas. Aún así lo hice. Repetí las palabras, como si estuviera lanzando una botella al mar, sin saber si alguien alguna vez la encontraría. Mi mente intentaba escapar todo el tiempo. Me decía que era ridículo, que estaba perdiendo tiempo, que nada iba a pasar. Pero justo en medio de ese ruido mental, hubo un pequeño silencio, un segundo de calma entre mis pensamientos. Fue tan breve que casi lo ignoro, pero fue ahí, en ese hueco entre una duda y otra, donde algo empezó a cambiar. No fue un rayo, ni una visión, ni una voz celestial. Fue solo una sensación sutil, como si alguien dentro de mí, alguien que había estado dormido durante años, respirara por primera vez. Mi cuerpo seguía igual, mis problemas seguían ahí, pero algo, dentro de mi pecho, se sentía distinto, más blando, menos apretado, casi como si pudiera confiar, solo un poco. Me di cuenta de que no se trataba de decir las palabras perfectas, ni de hacerlo con fe ciega. Se trataba de estar ahí, presente, aunque fuera incómodo, aunque doliera, aunque sonara vacío, porque en ese vacío, mi alma encontró espacio para moverse, y cuando ella se movió yo la sentí, no con la cabeza, sino con algo más profundo, algo que no sabía que tenía. Seguí repitiendo la frase, más lento, más suave, no como quien ordena, sino como quien susurra. No era un rezo, era casi una caricia, un acto de ternura conmigo mismo. En cada palabra un pequeño acto de valentía, en cada silencio una posibilidad nueva, y cuanto más me entregaba, menos ruido hacía la mente. No tenía certeza de nada, pero sí un presentimiento, como si esa primera noche no fuera solo el inicio de un experimento, sino el despertar de una parte de mí que había sido olvidada. Repetir esas palabras, incluso sin creer del todo, era mi forma de llamar a casa, de decir, estoy aquí, estoy intentando, y algo, allá dentro, me escuchó. No sé cómo describir esa sensación. No era alegría, ni tristeza. Era como estar frente a una puerta entreabierta, como oír el eco de mi alma desde lejos, como si la noche me abrazara sin pedirme explicaciones. Y aunque no entendía lo que pasaba, sabía que no debía parar, porque ese primer suspiro del alma era sagrado. No era fácil llegar hasta el tercer día. Las primeras noches me parecían eternas.
Repetir esa frase antes de dormir se había vuelto parte del ritual, pero por dentro aún había una voz que dudaba, una parte de mí que miraba todo con escepticismo, como si estuviera esperando una prueba concreta, una señal externa, un milagro. Pero esa noche no hubo ruido, solo una sensación extraña, como si algo se deslizara en silencio dentro de mi pecho. Cerré los ojos como siempre, me acomodé en la cama y respiré profundo. Pero esta vez, cuando empecé a decir las palabras, algo cambió. No sé cómo explicarlo. Era como si las palabras no salieran solo de mi boca, sino de un lugar más profundo, como si fueran vibraciones, no sonidos. Cada sílaba tenía peso, cada intención tenía dirección, y mi cuerpo respondía. Sentí un calor muy suave recorrer mi espalda, una corriente casi imperceptible. No era física, pero tampoco era imaginación. Era algo que se mueve sin moverse, un estremecimiento, una memoria despertando, una energía que me decía, te escucho. Fue tan sutil que casi lo ignoro, pero elegí creer, elegí quedarme ahí, elegí seguir. No abrí los ojos, no busqué entender, solo respiré y seguí diciendo la frase, pero esta vez, con presencia, con intención verdadera. No buscaba convencer a nadie, solo quería estar conmigo, y esa decisión fue como girar una llave invisible, como si el universo hubiera estado esperando ese pequeño gesto de entrega para activarse en mí. Las imágenes empezaron a venir solas, recuerdos antiguos, emociones olvidadas, momentos de dolor, y también momentos de ternura. Todo pasaba como una película suave, como si mi mente aprovechara el silencio para vaciarse, y en ese vaciado, algo nuevo se abría paso. No sabía qué era, pero me hacía llorar sin razón. Llorar, como quien limpia la casa para algo nuevo que está por llegar. No entendía nada con la lógica, pero lo sentía con todo el cuerpo, como si algo invisible y muy amoroso se estuviera reacomodando dentro de mí, como si mis células empezaran a recordar algo que la mente había olvidado, como si por fin el alma tomara el timón, no con fuerza, con sutileza, con compasión, con firmeza dulce, y mientras seguía ahí, entre respiraciones, frases y lágrimas silenciosas, entendí algo. Lo invisible no grita, solo se mueve, cuando uno deja de resistirse, y yo por fin había bajado la guardia, y en ese instante ya no necesitaba pruebas, porque lo que se movía dentro de mí era más real que cualquier cosa que pudiera ver. Al principio, pensaba que repetir la frase era solo una técnica, algo que hacía para convencer a mi mente, como quien entrena un músculo con ejercicios repetitivos, esperando resultados con el tiempo. Pero hubo un momento, muy íntimo, en que me di cuenta de que no estaba repitiendo para obtener algo, sino para sostenerme, para no caer, para no olvidarme de lo que realmente soy. Cada noche, al cerrar los ojos y empezar a pronunciar esas palabras, no lo hacía desde la cabeza, lo hacía desde un rincón profundo de mí, ese lugar al que casi nadie accede, ese espacio donde la voz tiembla, donde el alma susurra, donde no hay máscaras. Y ahí, la repetición se volvió un refugio, un fuego pequeño que mantenía encendida la esperanza. No importaba si ese día había sido caótico, si todo había salido mal, si me sentía roto por dentro, yo igual repetía, no por costumbre, no por obligación, sino porque era mi forma de decirle a la vida, aún estoy aquí. Era mi forma de recordarme que lo invisible también escucha, que la energía responde, que el universo no exige perfección, solo presencia. Había noches en que las lágrimas me interrumpían, otras en las que la mente quería escapar, pero incluso entonces, entre suspiros y pensamientos dispersos, yo regresaba a la frase, porque no era solo una oración, era mi ancla, mi línea directa con lo sagrado, mi declaración íntima de que, aún sin certezas, elegía confiar. La repetición me transformó, no de forma espectacular sino suave, como el agua que talla la piedra sin prisa, como el viento que moldea las dunas sin ruido, porque repetir no era convencer al universo, era convencerme a mí de que soy digno, de que merezco, de que puedo ser nuevo, aún en medio del dolor viejo.
Y fue así como esa práctica nocturna se volvió mi oración personal, una danza entre mi voz y mi corazón, un acto de fe que no necesitaba testigos, porque entendí que lo más poderoso no es lo que se grita, sino lo que se susurra con el alma, cuando todo está en silencio y uno decide seguir creyendo. Y cada vez que decía esa frase, sentía que algo se alineaba, no afuera, adentro, algo que no necesitaba explicación. Solo sentirlo era suficiente, porque en ese acto tan simple y tan silencioso, yo ya estaba cambiando. No se trataba solo de repetir por repetir, era cómo lo decía, desde dónde, desde qué emoción. Descubrí que cada palabra que sale con verdad se convierte en una semilla, y cuando esa semilla lleva intención pura, el universo entero escucha, no con los oídos, sino con la vibración. No responde al volumen de la voz, sino al nivel de coherencia con el corazón. Empecé a notar que las frases que decía con más presencia, con más alma, tenían un efecto diferente. Era como si abrieran puertas dentro de mí, como si una parte dormida empezara a despertar. A veces decía algo tan sencillo como «soy libre», y sentía un eco dentro del pecho, un eco que se expandía por todo mi cuerpo, reorganizando mi forma de ver y sentir. Había noches en las que repetía en automático y otras en las que realmente me detenía, respiraba y sentía cada palabra como una chispa viva. Ahí estaba la diferencia. La intención era el puente, la emoción era el fuego y el cuerpo, el templo donde todo eso se anclaba. En esos momentos, no solo afirmaba algo, lo encarnaba. Lo más mágico era que no necesitaba esforzarme para ver cambios. No tenía que mover montañas ni forzar situaciones. Bastaba con sentir de verdad lo que decía, y lo demás empezaba a moverse solo. Las personas, las oportunidades, las ideas, todo parecía acomodarse, como si el universo reorganizara las piezas al ritmo de mi coherencia interna. Nunca imaginé que hablarle al campo cuántico con el corazón abierto pudiera tener tanto poder, pero lo vi, lo sentí, porque cuando dejé de controlar y empecé a confiar en la vibración que emitía, la vida dejó de resistirse, empezó a colaborar, como si dijera, al fin estás hablando mi idioma. Y lo mejor de todo es que no era magia, era ciencia emocional, era energía alineada, era conciencia plena en acción, y cuanto más me entregaba a esa verdad, menos necesitaba buscar resultados, porque los resultados venían solos, como frutos que caen cuando el árbol ya está maduro. Por eso ahora entiendo, cada palabra dicha con intención real no se pierde, se imprime en el campo, se convierte en orden, y ese orden reestructura mi realidad sin esfuerzo, sin lucha, sin desgaste, solo con verdad. Algo cambió cuando dejé de acostarme pidiendo cosas, y empecé a acostarme agradeciendo lo que ya soy. Fue un cambio sutil, pero inmenso. En vez de cerrar los ojos con carencia, los cerraba con plenitud. Agradecía por sentir, por respirar, por estar en el camino. Y esa gratitud silenciosa empezó a sanar espacios que yo ni sabía que estaban rotos. Noté que mi cuerpo descansaba distinto. Mi mente dejaba de correr. Mis sueños ya no eran reflejos del miedo, sino extensiones de la fe. No me iba a dormir esperando que algo me salvara. Me dormía recordando que ya estaba siendo guiado, que todo tenía un sentido, que incluso lo que dolía tenía propósito. Empecé a hablar con mi alma antes de dormir, a decirle, gracias por sostenerme hoy, por no soltarme cuando dudé, por mostrarme que sigo aquí. Y cada palabra era como una caricia interna, una forma de reconciliarme con partes de mí que pedían amor en silencio. Era una despedida suave del día y un recibimiento cálido de la noche. La gratitud se volvió un imán. Cuanto más agradecía, más razones tenía para agradecer. Personas aparecían, caminos se abrían, señales llegaban. Pero lo más profundo era la paz que sentía al apoyar la cabeza sobre la almohada. Era como si el universo dijera, ahora sí estás listo para recibir. Dormir con gratitud no era un ritual, era una declaración vibracional, una manera de decir, confío, una forma de soltar el control, porque al agradecer, ya no buscaba afuera, reconocía lo que ya habitaba en mí.
Y eso lo cambiaba todo, no desde la mente, sino desde el alma. Y cada noche se volvió un acto sagrado, un puente entre mi intención y el campo, un momento íntimo donde mi energía hablaba más fuerte que mis pensamientos, donde el silencio era respuesta, donde los milagros se tejían sin que yo los empujara. Solo dormía, pero algo dentro de mí ya despertaba, y entendí: dormir con gratitud no cambia el universo, cambia mi frecuencia, y cuando yo cambio, el universo responde, no como castigo o premio, sino como espejo, un reflejo exacto de la energía con la que me entrego al descanso. Durante tanto tiempo repetía las mismas frases con la esperanza de que algo allá afuera me escuchara, pero algo en mí cambió cuando entendí que el verdadero milagro no estaba afuera, estaba en mi capacidad de sentirme ya transformado. No era cuestión de pedir más fuerte, era cuestión de encarnar lo que pedía, de convertirme en lo que soñaba. Comencé a notar que cada vez que decía la frase antes de dormir, mi voz temblaba menos. Ya no la decía con ansiedad ni desesperación, la decía con presencia, con verdad, y eso lo cambiaba todo, porque no estaba rogando, estaba recordando quién soy, de qué estoy hecho y qué poder duerme dentro de mí. Una noche me miré en el espejo y algo en mis ojos era distinto. No sé si era luz, paz o certeza, pero por primera vez sentí que no me faltaba nada, que lo que buscaba afuera ya vivía en mi mirada. Fue ahí que entendí que el milagro no venía, el milagro ya era, y yo lo estaba habitando. El universo no se mueve con súplicas, se mueve con coherencia, y yo empecé a alinear mi emoción, mi palabra y mi energía, no por obligación, sino porque me dolía seguir dividido. Me dolía ser una versión rota de mí mismo, y cuando dejé de buscar afuera, todo empezó a ordenarse adentro. Convertirme en el milagro no era vestirme de luz todos los días, era seguir, incluso cuando no veía nada. Era abrazar mis sombras sin hacerlas enemigas, era sostener la frase, incluso cuando todo parecía igual, porque el verdadero milagro es no rendirse en medio del caos, es seguir creyendo cuando nadie más lo haría por ti, y cada noche se volvía más poderosa, no por lo que decía, sino por lo que sentía mientras lo decía, porque mi cuerpo ya no necesitaba pruebas, mi alma ya no pedía garantías, había una paz rara, esa que solo llega cuando dejas de pedir permiso para ser tú mismo, y ahí, en ese espacio íntimo, entendí, yo no estaba invocando un milagro, yo estaba haciendo el milagro, porque el verdadero cambio no llega del cielo, llega cuando tú decides encarnar lo que el alma ya sabe, y esa decisión cambia realidades. Hasta ese momento, cada pequeño cambio externo lo interpretaba como una validación, una coincidencia, una llamada inesperada, una sensación en el cuerpo. Necesitaba pruebas constantes de que el universo me estaba escuchando. Vivía esperando una señal que confirmara que iba por el camino correcto. Pero ese día, algo en mí se detuvo. Ya no sentía ansiedad por mirar el reloj a las 11:11, ni por buscar significados en cada encuentro. Por primera vez, no necesitaba una respuesta externa, porque todo en mí ya se sentía alineado. Era como si mi cuerpo, mi emoción y mi intención estuvieran tocando la misma nota, una frecuencia de certeza silenciosa. La frase que repetía cada noche no era una llave para abrir una puerta invisible, era un espejo, un reflejo de lo que ya estaba emergiendo desde adentro. Empecé a caminar con una postura distinta, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no necesitaba resolver nada para sentirme en paz. Yo era la señal que tanto esperaba ver. Ese día, algo cambió en la forma en que respiraba, en cómo miraba a los demás, en el silencio con el que me hablaba a mí mismo. Me volví más suave, más presente, más real, y comprendí que no hay señal más clara que vivir con integridad emocional, que cuando tu alma se alinea, el mundo entero comienza a reflejar esa coherencia. No fue un milagro externo lo que me cambió, fue una decisión interna de parar de buscar aprobación cósmica y empezar a habitar mi verdad con humildad. El día 6 no vi luces en el cielo, no soñé con ángeles ni escuché una voz divina, solo me sentí pleno,
como si cada célula supiera que ya estaba en el camino correcto. Yo era la señal que otros buscaban. Yo era la frecuencia que siempre quise recibir. No porque fuera especial, sino porque decidí ser honesto conmigo. Y cuando uno se vuelve honesto, todo el universo se ordena a su alrededor. No necesitas más señales, porque te conviertes en una. Y esa noche, cuando cerré los ojos, no le pedí nada al universo, solo agradecí, porque entendí que cuando dejas de perseguir señales, es porque ya encontraste el camino, y ese camino eres tú. No fue una explosión emocional, no fue un momento de euforia, fue más bien un silencio dulce, como si todo se hubiera acomodado dentro de mí sin hacer ruido. El séptimo día llegó sin promesas, sin expectativas. Solo me senté, respiré y sentí una calma que no había sentido en años. Una calma que no venía de fuera, sino de un lugar profundo y desconocido dentro de mí. No necesitaba gritar que lo había logrado. Tampoco necesitaba contarle a nadie. Era algo íntimo, sagrado, como si, después de tantos intentos, finalmente pudiera descansar dentro de mí. La frase que venía repitiendo durante 7 noches ya no era una afirmación, era parte de mí. Se había fundido con mi cuerpo, con mi alma, con mi forma de mirar el mundo. Me observé en el espejo y aunque mi rostro era el mismo, algo en mis ojos había cambiado. Ya no había esa urgencia, esa angustia, esa búsqueda desesperada. Había presencia, había aceptación, y por primera vez no me sentía incompleto. Me sentía en casa, dentro de mí. Ese día comprendí que el verdadero cambio no hace ruido, no necesita aplausos ni reconocimiento, solo se manifiesta en pequeños detalles, en cómo respiras, en cómo respondes, en cómo eliges no reaccionar. El cambio se nota en la suavidad con la que empiezas a vivir, y fue entonces cuando lo supe, ya era otro, no porque hubiera alcanzado una meta, sino porque había soltado la necesidad de alcanzarla. Mi mente ya no luchaba, mi cuerpo ya no temblaba, mi corazón ya no suplicaba, todo estaba en silencio, y en ese silencio encontré la paz. Dormí esa noche sin hacer un pedido, solo agradecí, porque entendí que a veces no necesitas que todo cambie, solo necesitas cambiar la forma en que estás dentro de ti, y yo, por fin, estaba en mí. Y mientras mi cuerpo se rendía al descanso, mi alma sonreía en secreto, porque en el séptimo día, sin hacer esfuerzo, sin esperar nada, me convertí en una versión de mí que jamás imaginé posible. Entonces, ¿y si esta noche fuera distinta? ¿Y si en lugar de acostarte cargando el peso del día, eligieras entregar todo con una sola frase? ¿Y si en vez de esperar un milagro, te convirtieras en uno? Tal vez lo único que te separa de una vida nueva sea una intención sincera antes de cerrar los ojos. Pregúntate con el alma, no con la mente, ¿qué estoy repitiendo cada noche? ¿Qué energía estoy sembrando en el campo antes de dormir? Porque ahí, en ese instante entre el sueño y la vigilia, es donde la realidad empieza a reorganizarse. Lo invisible responde al que vibra con fe, no al que repite por costumbre. No esperes sentirte listo, no esperes señales externas, solo hazlo. Habla contigo como si ya fueras libre. Susurra como quien confía. Repite como quien ya lo recibió. Porque cuando tu vibración cambia, el universo entero se mueve para reflejarte eso. Si este contenido tocó tu corazón de alguna forma, si sentiste que una parte tuya despertó, te invito a seguir este canal. Activa las notificaciones y regresa aquí cada noche. Haz de este espacio tu refugio, tu ritual, tu hogar vibracional, y por favor, no te vayas sin suscribirte. Es nuestra forma de mantenernos conectados, de sostener esta energía viva. Tu presencia aquí no es casualidad, es parte del llamado, y tal vez esta sea tu señal. Gracias por abrir tu corazón, por estar, por vibrar. Esta noche antes de dormir, repite y confía.